Ya. Bien, está a cargo del tema el doctor Freddy Canche Guamán, del Instituto Nacional de Salud. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a este importante evento. Y me han pedido tocar el tema ética e investigación centrada en la persona. Bueno, cuando hablamos de ética de la investigación centrada en la persona y nos referimos a los documentos que hablan de esto, en realidad uno de los documentos referentes es la Declaración de Helsinki, que dice que la generación de conocimientos nunca debe trascender sobre los derechos y los intereses de la persona. Es decir, el centro de la acción siempre debe ser la persona. Bueno, descargo de responsabilidad, estas son mis opiniones y no son opiniones ni afirmaciones institucionales. Y quería comenzar con este esquema acerca de lo que entiendo es la medicina o la salud centrada en las personas. Creo que tenemos que partir como base de reconocer algo que cada vez más se está discutiendo, que es el derecho en salud, es decir, la salud como un derecho. Entonces, si reconocemos a la salud como un derecho, vamos a poder entender que en este nuevo escenario de que todos tenemos ese derecho a la salud, la salud centrada en la persona sería como el eje central de la traducción de los derechos en la salud a las personas, y la salud centrada en las personas nos permite además este nuevo enfoque, en realidad no es un nuevo enfoque, sino retroceder a un enfoque que ya se había venido discutiendo hace muchos años atrás, nos permite reorientar nuestras acciones. Entonces, la salud centrada en la persona está compuesta por dos importantes elementos. Por un lado, la reflexión, y por el otro lado, la acción. De tal manera que cualquier disciplina que focalice y que tome este enfoque va a tener primero que reflexionar como eje de su punto central a la persona, y después actuar, que son los dos componentes. Entonces, en la ética y en la investigación de igual manera, los investigadores, al considerar a la persona como el centro, entonces, por ejemplo, nuestro pensamiento científico va a estar orientada a resolver los problemas de la persona. Nuestra reflexión va a estar orientada a resolver las necesidades de las personas. E igual, cuando actuemos, y en el campo, por ejemplo, podremos organizarnos, también organizar si estamos hablando de la investigación, nuestro centro de investigación, nuestras acciones como investigadores, de tal manera que focalicen en lo más importante, que es la persona. Y también planificaremos todo lo necesario para justamente satisfacer las necesidades de la persona. Entonces, desde mi entendimiento, creo que uno de los ejes fundamentales obviamente parte del derecho a la salud, y esto es reconocido en un documento del 2013, obviamente que recoge parte de lo que ya se había venido discutiendo acerca de la importancia del derecho a la salud, en esta nota descriptiva del 2013 que dice, ¿no? ¿Qué es el derecho a la salud? Es el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr, y este es un derecho fundamental de todo ser humano. La salud entendida no solamente como la ausencia de enfermedad, sino entendida como el logro máximo del bienestar, ¿no? Del bienestar en toda la amplitud de la palabra. Y los estados, en este reconocimiento de que la salud es un derecho, deben entonces crear las condiciones para asegurar este derecho a la salud. Entonces, estos ejes nos permiten acciones también, porque ya es el Estado quien tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para garantizar este derecho a la salud. Y entonces, por ejemplo, condiciones para que esté garantizado el acceso al servicio de salud, acceso a servicio de salud universal, por ejemplo, a las condiciones de trabajo saludables y seguras, a la vivienda adecuada y a la alimentación nutritiva. Existen diferentes tratados internacionales que hablan acerca de la importancia del derecho a la salud y están reconocidos en estos tratados, ¿no? Uno de estos es que ha sido incluido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desde 1966, y ya se reconocía esto como
derecho a la salud, y que después en el 2000 la comisión, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo que hace es adoptar y considera en la observación la salud como derecho. ¿Y qué es lo que dice esta observación? El derecho a la salud es la atención en salud oportuna y además la atención no solamente de la salud, sino de todos los factores que son determinantes para la salud. Y por tanto incluye algunos elementos: la disponibilidad, que esté disponible para las personas, el acceso, la aceptabilidad y también la calidad. Y es obligación, como les decía al inicio, de los estados actuar en este nuevo enfoque, en respetar, proteger y cumplir con esta que es una obligación. Es evidente que ya cuando hablamos de la disciplina de la ética de la investigación y de la investigación en sí misma y focalizamos nuestro eje central en la persona, que tenemos que discutir cómo es que estas dos se relacionan la una y la otra y cómo es que vamos a resolver algunos de los problemas que tenemos hoy en la práctica de la investigación y en la práctica de la ética de la investigación. Bueno, primero quería reflexionar con ustedes cómo es que la ética contribuye a la investigación, porque son dos elementos inseparables y muy importantes, ¿no? La ética, por ejemplo, contribuye a la investigación porque nos permite cumplir con los objetivos de la investigación. Si es que hacemos investigación rigurosa y ética, obviamente vamos a lograr la verdad, y al lograr la verdad vamos a contribuir con el conocimiento y por tanto vamos a limitar la posibilidad, por ejemplo, de una mala conducta o de una interpretación incorrecta de los datos, ¿no? La ética además permite en la investigación el trabajo colaborativo, ¿no? Es indudable hoy en día que cada vez más se requiere de un trabajo articulado, de multidisciplinario para resolver las preguntas de investigación que aquejan a las personas. Entonces el trabajo colaborativo es indispensable y la ética y las guías y los principios ayudan a este trabajo colaborativo, ¿no? Aquí tenemos el derecho de autor, las patentes, las políticas para compartir datos, las reglas de la confidencialidad. Y además la ética ayuda al cumplimiento de la responsabilidad con la sociedad, es decir, si es que estamos mirando la investigación centrada en la persona, ¿cuál es la responsabilidad de la investigación para con la sociedad? ¿Cómo es que estos conocimientos nos ayudan realmente a solucionar los problemas de la persona? Y aquí obviamente la ética también tiene un aspecto muy importante, ¿no? También nos permite a construir el apoyo a la sociedad de la investigación. Si es que realizamos investigaciones de manera ética, obviamente vamos a lograr la confianza, construir confianza en la comunidad y por tanto esto es una contribución de la ética. Y finalmente la ética nos ayuda a generar otros valores morales y sociales como la responsabilidad, los derechos, el bienestar animal, el cumplimiento de la ley, la protección de la salud y de la seguridad. Entonces yo quería, hace bastante tiempo he reflexionado sobre cómo es que ya en el campo de la ética de la investigación, que tiene algunos problemas y sus limitaciones, ¿cómo es que podemos hacer para resolver esos problemas y limitaciones que tienen, sobre todo el ejercicio de la ética de la investigación en los países como los nuestros y también en otros países latinoamericanos? Entonces, mi interpretación de esto, y está basado obviamente en la revisión de la literatura, hoy día me pareció muy interesante lo que discutían, que la medicina basada en la evidencia tiene que estar articulada con la medicina centrada en las personas y de esta manera uno puede asegurar que realmente estamos respondiendo a las necesidades de las personas. Entonces, en este sentido, yo les decía que cuando pensamos en el enfoque basado en la persona, tenemos dos elementos. Uno, por un lado, la reflexión y por otro lado, la acción. En la ética de la investigación he planteado 7 elementos que podrían ayudar a mejorar el sistema de protección de las personas que participan en investigación, focalizando como eje central a la persona. Entonces, si focalizamos como el eje central a la persona, lo primero que tenemos que hacer es reflexionar. Entonces, hay un elemento importante que es la introspección, es decir, la reflexión sobre los dilemas éticos que pueden surgir en la práctica de la investigación. Y todo lo demás tiene que ver con la acción. Entonces voy a referirme a cada uno de ellos, ¿no? La introspección, la independencia, la información, la inspección, la integridad, la innovación y la integración como ejes centrales para proteger, como ejes importantes y claves para proteger a las personas y a sus derechos, ¿no?
Te voy a referirme a cada uno de ellos. Diego Gracia, uno de los bioticistas que ha sido mencionado, más famosos bioticistas en el mundo hispanoamericano, dice que los comités de ética, así como la práctica clínica, la práctica médica, se han focalizado en alguna parte de resolver los dilemas que ocurren con las personas y no necesariamente lo han hecho de manera integral, ¿no? Como ocurre con la medicina. Hoy día discutíamos que la medicina se focaliza a veces en las partes de las personas y no necesariamente en la persona como un ser integral. Y en ese sentido, él apela a que los comités hoy en día, que son muy importantes, deben focalizar su atención a la deliberación y a la reflexión y a la introspección, ¿no? Es decir, tenemos que reflexionar sobre los dilemas que ocurren, obviamente, centrando en la persona como un punto focal e integral, ¿no? Y esto nos va a permitir, obviamente, responder mejor a estos problemas que enfrentamos gracias al desarrollo de la ciencia, de la tecnología. Eso por un lado. Entonces la reflexión nos permite justamente responder a esos problemas que tenemos. Lo segundo, eso es la parte de la reflexión, teniendo como eje central, nos permite organizarnos, pensar y finalmente nos permite actuar. Entonces, ¿cómo podemos actuar para mejorar también algunos otros problemas que se presentan cuando practicamos la investigación y cuando tratamos a través de los comités de ética o del sistema de protección mejorar la protección de las personas? Lo otro es la importancia de tener políticas específicas, ¿no? Como por ejemplo políticas que te permitan tomar una deliberación adecuada, y ahí tiene que ver, si un eje fundamental es la independencia, ¿no? En el análisis, si es que uno es independiente de los investigadores o el investigador, va a poder hacer un análisis apropiado y adecuado y por tanto va a ser efectivo el análisis de los dilemas éticos, ¿no? Sin obviamente algún conflicto de interés. Entonces la independencia es parte fundamental de estos elementos, ¿no? Hay varias políticas de independencia en diferentes países, no hay estandarización y eso es un problema que se necesita resolver, ¿no? Entonces, la independencia de un comité de ética es importante para que se evite algún tipo de influencia, de todo tipo de influencia en realidad. Hay políticas de independencia para el funcionamiento de los comités de ética, pero lamentablemente todavía no hay una estandarización y se necesita, ¿no? Lo tercero, que también se ha discutido hoy en día, es la información, ¿no? Parte importante que escuché en la mañana es el tema del consentimiento informado. Entonces, si no hay información completa, información que pueda realmente entender el paciente, es bien difícil que podamos asegurar que la persona está tomando una decisión libre y autónoma. La libertad para tomar una decisión depende mucho de la información. Entonces la información es otro elemento fundamental que tenemos que trabajar, y aquí se ha discutido que no solamente debe ser un proceso de un consentimiento, un formato, sino debe ser más bien una cosa cíclica, un establecimiento de una comunicación entre el investigador y el participante. Entonces aquí también es importante la transparencia de la información, el consentimiento informado, que tiene diversas características, pero además cómo hacer para que ese proceso realmente sea efectivo. Y hay una serie de iniciativas que están saliendo para mejorar justamente esto, y eso tiene no solamente aplicación en la parte de investigación, sino también en la parte clínica, ¿no? ¿Cómo hacemos para que realmente nuestros pacientes entiendan y comprendan y ejerzan esta libre autodeterminación para decidir qué es lo que quieren hacer? Entonces, por ejemplo, hay algunos programas de elegibilidad que están ayudando, o sea, la tecnología obviamente ayuda para mejorar los consentimientos, los materiales audiovisuales, el contacto y la pregunta directa con el participante. Hay varias estrategias que están surgiendo para mejorar este proceso del consentimiento informado. Es interesante cómo los libros, los cuentos, por ejemplo, pasan en otros países por estos programas, y si es que no llegan a cierto grado de elegibilidad, no los aprueban y no los publican para niños. Entonces es importante considerar algunas herramientas. El otro punto esencial es lo que he llamado el monitoreo o la inspección. La mayoría de los problemas en la investigación ocurren cuando uno conduce la investigación, y entonces si no monitorizamos adecuadamente esto, que es parte de la reflexión que hacen los comités de ética, y no vamos a la acción
y verificamos efectivamente que, por ejemplo, estamos cumpliendo con los seguros de los pacientes, que si es que tienen algún evento adverso efectivamente son atendidos por los investigadores, no vamos a poder resolver este problema que es importante y proteger a los participantes, ¿no? A pesar de que la supervisión in situ es una de las herramientas más efectivas para proteger a las personas, es poco utilizada y se requiere obviamente de una acción más concreta, ¿no? Estas son parte de las acciones. Y al igual que las políticas, no necesariamente cuando revisamos qué hay sobre ética de la investigación en el mundo, no todas tienen procedimientos estandarizados, pero obviamente se reconoce que es necesaria, ¿no? Entonces la supervisión y monitoreo, hay varias formas novedosas de hacer este monitoreo, por ejemplo el basado en riesgos, que me parece interesante, que aquí en el país ya está la Superintendencia de Salud, su salud está tratando de aplicar, ¿no? No supervisar basado en el riesgo, ¿no? Y otra de las cosas importantes es la acreditación, ¿no? Si no tenemos estándares, no vamos a poder realmente asegurar que la protección se esté dando de manera adecuada. Y una de las cosas que, por ejemplo, hoy día planteaban ese índice de la medicina centrada en la persona, que ha sido propuesta por el doctor Mesich, es una herramienta importante que se puede utilizar en varios países y nos sirve para evaluarnos, ¿no? Para evaluarnos como país o como instituciones, cómo estamos realmente atendiendo a las personas. Y estos sistemas nos permiten obviamente mejorar estos procesos. La quinta es la integridad, que también es parte de la acción. Si es que los investigadores y en general los profesionales no actuamos con integridad, conduciéndonos responsablemente cuando realizamos investigación, no estamos fabricando resultados, falsificando datos, entonces no vamos a obviamente garantizar la protección de las personas, vamos a tener datos incorrectos o equivocados y eso definitivamente no protege el bienestar. Entonces hay iniciativas interesantes acerca de cómo es que este tema de la integridad es muy importante. Acá hay una oficina de integridad científica que hay en otros países, todavía no lo tenemos en el país, carecemos de ciertas ausencias. Por ejemplo, no tenemos todavía comités de ética asistenciales, no tenemos comités de consulta para dilemas éticos y tampoco tenemos oficinas de integridad científica, que es lo que aparentemente puede ayudar a mejorar la integridad. Y la sexta es la innovación, ¿no? Cada vez la innovación y la investigación son herramientas fundamentales para poder avanzar también. La innovación no significa crear algo nuevo, ¿no? Sino en base a algún problema cotidiano uno puede resolver de manera creativa, novedosa, un problema que le aqueja a la sociedad, de tal manera que sea concreto la resolución del problema. Y eso es una de las cosas que nos está faltando también. Hay varias soluciones que están saliendo que nos permitirían de alguna manera mejorar esta protección de las personas, y eso es lo que tenemos que en eso es lo que tenemos que también focalizar, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la investigación, en el caso de la investigación, se acerque más a un resultado concreto para las personas? Es parte justamente de la innovación. 2 minutos, doctor. Bueno, hay varias cosas de innovación, voy a listar ahí varios artículos interesantes acerca de cómo mejorar la efectividad, por ejemplo, de los comités de ética. Y el otro aspecto importante, finalmente, es el de la integración. Al igual que en medicina centrada en la persona, este esfuerzo, que es un enfoque novedoso y que está cambiando la forma de cómo practicamos medicina, no va a ser posible si es que en realidad no nos conectamos todos, no estamos conectados en redes, porque las redes permiten justamente la difusión de este nuevo enfoque o nuevo conocimiento. Y al igual que este nuevo enfoque, si es que pensamos en la ética centrada en la persona o en la investigación centrada en la persona, tenemos que establecer estas redes de integración para que podamos, con este nuevo enfoque, poder responder a los dilemas que se puedan presentar cuando se conduce la investigación. Y así es como en una publicación en el 2007 señalan que los comités, por ejemplo, de investigación y de ética son comités distantes, funcionan en aislamiento, sin tener oportunidad de comunicar y compartir sus ideas. Entonces hay varias estrategias para responder a esto, establecimiento de alianzas, observatorios también que pueden ser interesantes en el caso de la medicina centrada en la persona. De repente un observatorio puede ser una
estrategia a considerar, ¿no?, como parte de la difusión de esta iniciativa, ¿no? Entonces hay varias redes de investigación, la propia Red Latinoamericana en Medicina Basada en Evidencia es un ejemplo de que se necesitan las redes para responder, ¿no? Entonces, en resumen, desde mi reflexión, pienso que en realidad la base de todo esto debe ser siempre la salud como un derecho. El eje central debe ser la medicina centrada en la persona, es decir, esta nueva forma de repensar, y eso va a hacer que las diferentes disciplinas, no solamente la práctica clínica, sino también pensemos en la práctica de salud pública. Si pensamos en una salud pública centrada en las personas, entonces tendremos que pensar en cómo es que esta práctica centrada en las personas, en el cual debe haber una relación transversal, cómo es que las comunidades, ¿no es cierto?, realmente no son solamente receptoras de ayuda, sino son partícipes de las decisiones que son importantes para resolver sus problemas de salud. Y esto se resume en estos elementos que he considerado que son fundamentales para resolver, ya yendo a la acción, algunas de las limitaciones y de los problemas que tenemos en principalmente y específicamente en la investigación y en la ética de la investigación, que son primero reflexionar sobre este nuevo enfoque, cuando hacemos investigación, cuando protegemos a las personas, que el centro es la persona, y después en las acciones, ¿no?, que tengamos independencia en nuestras decisiones, que le brindemos realmente información al paciente para que podamos establecer esta transversalidad en nuestra relación con el paciente, la inspección, que es el monitoreo de las actividades, la integridad, que es fundamental, la innovación, que es necesaria para llegar realmente a cosas concretas en la práctica, y finalmente la integración, que nos permite establecer redes y responder de manera articulada a este nuevo enfoque. Gracias. Muchas gracias, doctor.